Bienvenidos a Diálogos en Proximidad. En esta nueva edición tenemos la suerte de contar con Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de ASEDAS. Bienvenido, Josep. Muchísimas gracias, un placer. Josep Antoni ha aceptado el reto de incorporarse como presidente de la primera organización de la distribución alimentaria de España, que es ASEDAS, y lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿por qué? ¿Qué has encontrado de atractivo en este sector para aceptar liderarlo en un momento especialmente delicado como el que vivimos? Antes de hablar de lo atractivo del sector, me gustaría hablar también de lo atractivo de ASEDAS, y me explico. Tú sabes que yo conozco esta organización desde la trinchera parlamentaria y que recuerdo perfectamente, y lo comentamos los días previos a asumir esta responsabilidad de la presidencia, pues tus visitas, las visitas de José Pérez Llorca, y recuerdo la eficacia y al mismo tiempo la constancia de la defensa de vuestras posiciones. Y a mí me impresionaba en positivo, ¿no? Porque por nuestros despachos pasa muchísima gente a intentar que asumas las posiciones, pero de manera tan, digamos, sistemática, tan consistente y tan eficaz, no todos se mostraban de la misma manera. ASEDAS lo hacía. Por tanto, yo tenía una referencia ya no del sector, sino de la asociación que representa el sector muy positiva. Y cuando empezamos a hablar de la posibilidad, reitero, de asumirlo, pues eso tenía para mí ya un valor muy fundamental. El sector es un gran sector. El sector es un sector que asume una gran responsabilidad en todo el sistema económico español. Es un sector que lo veo con una capacidad de compromiso muy notable. Hemos pasado tiempos, los de la pandemia, donde eso se puso de relieve de manera tan significativa que, aparte de aplaudir al mundo sanitario, aplaudíamos también, quizás no materialmente, pero todos tenemos constancia de la gran responsabilidad que asumió y compromiso el sector de la distribución, ¿no? Es un sector, por otra parte, que lo que hace es un reflejo de proximidad, y consecuentemente es un sector que lo ves a cada esquina de tu ciudad, de tu pueblo, ¿no? Por tanto, todo ese conjunto de valores hacen que te sientas próximo. Es alguien que te alimenta, alguien que te asegura la alimentación, incluso en tiempos tan difíciles como una pandemia, y que lo hace desde la proximidad, y que le ves un compromiso en todo eso. Entonces son alicientes suficientes como para que tuviese dado una respuesta positiva desde el primer momento para poder colaborar desde la presidencia con ASEDAS. Pues esa presidencia ha sido enormemente valorada por parte de los empresarios. Estamos muy contentos de contar con una persona como tú, especialmente porque tienes un perfil dialogante. Durante muchos años has colaborado en el diálogo entre las fuerzas políticas y la sociedad civil. Estamos en un momento en el que probablemente eso ha cambiado. El diálogo ahora parece más difícil. Hay una sociedad de la que se dice que está más polarizada, ¿no? ¿Tú cómo crees que podemos contribuir entre todos desde una organización empresarial como la nuestra para favorecer ese diálogo que nos ayude a tener posiciones comunes en favor de la sociedad? Bueno, para favorecer el diálogo lo que hay que tener es una actitud dialogante, que es lo que tiene ASEDAS, ¿no? Diálogo no significa renuncia. Diálogo a partir de unas convicciones, en este caso defensa de unos legítimos intereses, pero diálogo sabiendo que hay otra parte y que por tanto con esa otra parte tendrás que dialogar, hablar, sentarte en la mesa, tendrás al final que llegar a un acuerdo, y previo al acuerdo hay que ceder unos y otros. Eso es la esencia de la política, la esencia del diálogo. Y es cierto que hoy es más difícil que en los tiempos que yo ejercía responsabilidades políticas, porque es cierto que la sociedad y especialmente la política está muy polarizada. Yo a eso le atribuyo un porcentaje importante de responsabilidad a las redes sociales, que aportan grandes cosas positivas, pero que en el ámbito político para mí han restado muchísimo. Claro, cuando tú te levantas y ves un dato económico que no entiendes a veces bien, pero tú ya te atreves y lanzas el tuit a las 7 de la mañana diciendo que estos tienen que joderse porque este dato económico supone que son una cuadrilla de vividores millonarios, eso ya has lanzado la piedra y luego te cuesta echar atrás. Y luego ese tuit igual viene reglamentado por otro que sube el listón. Y eso hace muy difícil después llegar a un tipo de acuerdo. Y lo que acostumbra a suceder es que ese tuit finalmente, en España desgraciadamente, se revierte en pocos días en el boletín oficial del Estado, ¿no?
Y eso para mí pues, es un poco reflejo de lo mal que en algunos ámbitos se está legislando en estos momentos, ¿no? Por tanto, sí, hay menos capacidad de diálogo. Y política es diálogo, política es sentarse en la mesa, política es reconocer al adversario, política es transaccionar y política es llegar a un acuerdo. ¿Y cómo podemos trabajar en ese contexto nuevo y especialmente difícil? Nosotros siempre decimos que para tomar decisiones hay que tener unas bases ideológicas, unas ideas. También hay que tener capacidad de analizar técnicamente los problemas, y muchas veces los políticos, bueno, pues se tienen que apoyar en los equipos de los departamentos que saben de estos asuntos, pero finalmente no se pueden tomar sin contrastarlos con los afectados o con la sociedad. Ese es el trabajo que hacemos en una asociación como la nuestra. Claro, si estamos en un momento en el que, como tú acabas de explicar, la comunicación sustituye a la política, nuestro trabajo es más difícil. Yo me atrevo a preguntarte, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos desde una organización empresarial poner encima de la mesa para intentar ayudar a que las decisiones se tomen mejor, sabiendo que muchas veces están sobre todo condicionadas por la comunicación, no por el impacto real? Primero, ser conscientes, si lo eres, del impacto de la comunicación y, por tanto, no quedándonos desde este punto de vista osai, fuera de juego. Nosotros también tenemos que utilizar la comunicación. Ya la estáis utilizando y bien utilizando la comunicación. Pero más allá de utilizar la comunicación, creo que hay que insistir en lo que te decía antes. Nosotros tenemos que decirle al gobierno constantemente, o a los gobiernos en plural, cuáles son nuestras propuestas y cuáles son los motivos que sustentan nuestras propuestas. Porque fíjate, cuando una ley es fruto simplemente del tuit, de un compromiso político poco profundizado, poco estudiado, es una mala ley, que al cabo de 4 días tendrá que modificarse. Y si no se modifica, causa un perjuicio terrible al conjunto de la sociedad, a los agentes económicos y, en consecuencia, repercute al conjunto de la sociedad. Si esa ley, si esa norma se hace a partir de un diálogo con los sectores implicados, que conocen mejor, sin duda, que el político de turno, sea un director general, un ministro, un secretario de Estado, con todos mis respetos a todos y cada uno de ellos, porque yo procedo de ese mundo. Si uno dialoga con quien conoce, porque es el sector, va a encontrar los fundamentos para que la norma en futuro salga, y salga con 2, para mí, principios fundamentales que debería reunir cada una de ellas: seguridad y estabilidad. Seguridad jurídica y estabilidad porque no va a obligarte, porque no va a estar mal hecha, porque va a ser una norma que se basa en datos concretos muy estudiados por el sector que lo conoce, no va a obligarte a modificarla al cabo de 4 días. Por tanto, la colaboración público-privada que yo defiendo en tantos ámbitos de gestión, en el ámbito de la gestión del proceso legislativo, es igualmente imprescindible. Hay que hablar con los sectores afectados. No tiene sentido hacer leyes, hacer normas, ignorando cuál es la posición de quién va a dirigirse fundamentalmente esa norma o esa ley. Pues permíteme incidir en los aspectos regulatorios. Tú eres jurista, durante muchos años has colaborado a crear una regulación, especialmente en el ámbito económico. Hoy tenemos la sensación de que hay un enorme coste regulatorio y creciente en sectores como el nuestro. Decimos que una tienda de supermercado en una gran ciudad tiene que aplicar cerca de 3.000 normas y que esas normas se siguen incrementando. ¿Qué podemos hacer para intentar transmitir a la sociedad y a quienes tienen que tomar la decisión que las normas estén bien o mal hechas, además de que les permita conseguir sus fines, pone en riesgo un montón de recursos que para las empresas supone tratar de cumplirlas y, sobre todo, un grandísimo coste a la hora de adaptarse a una regulación que es tan cambiante en todos los ámbitos? ¿Cómo podemos transmitir la necesidad imperiosa desde el punto de vista económico de que se regule mejor, por decirlo de alguna manera? Efectivamente, esta misma mañana leía un medio de comunicación, yo creo que a raíz de un estudio de la COE, pero en referencia a Cataluña, decía textualmente: un responsable de recursos humanos de una empresa catalana deberá leerse 1000 páginas cada día de legislación para poder ejercer su labor. Y decía
que en los 3 últimos años, en Cataluña, contando legislación estatal más autonómica, se habían publicado más de 1 millón de páginas de disposiciones. Esta misma mañana lo leí. Creo que es a raíz, de un informe de la COE. Entonces, hay que intentar trasladar y concienciar no simplemente al político, sino lanzar también ese mensaje a la sociedad para que la sociedad sea exigente, la sociedad que tiene maneras de manifestarse, no simplemente en la calle, que no es el camino que yo propongo, sino a través del diálogo de las diversas entidades que representan la sociedad civil, hacer llegar como un unánime al administrador político de que se legisla demasiado, que se legisla incluso mal y deprisa, que hay que legislar menos y mejor. Hay que buscar también, y para mí eso sería fundamental, un cierto control de calidad de la norma. Y ese control de calidad pasaría por luego cotejar realmente la aplicación, seguirle el rastro a esa norma, a ver qué daño está causando o al revés, qué beneficios está provocando esa norma. Lo que hay que intentar desde ASEDAS, y lo estáis haciendo y hay que continuar haciéndolo, es concienciar. Pero no simplemente, reitero, el gobierno, sino que cada oportunidad que tengamos de dirigirnos a la opinión pública, exponer con todo el respeto que habría que legislar menos y mejor, porque se legisla demasiado, hay una hipertrofia legislativa y eso tiene costes tremendos para el conjunto de la sociedad. Ya no te digo si esa norma acabas pleiteando a base de ella, porque al final puede ser que un juez se encuentre con normas muy distintas y contradictorias y finalmente en el propio proceso salga otra norma y el caos es infinito, ¿no? Por tanto, hay que insistir que hay posibilidad de hacerlo mejor, legislando menos, legislando mejor, no legislando golpe de tuit, legislando a partir de colaborar con los sectores afectados por la norma, que ellos son los que les van a indicar al legislativo, al gobierno, a los gobiernos, cuáles son las pautas más indicadas para que la norma sea efectiva, para que la norma traslade seguridad jurídica y para que la norma sea estable. No hay otro camino. Josep, estando contigo tenemos que hablar de Europa. Tú eres una persona de una vocación europeísta que te ha llevado durante muchos años a asumir responsabilidades políticas, tanto en el Congreso como en formaciones políticas que has liderado, para tratar de fortalecer eso que durante años hemos pensado que era lo que nos evitaba caer en males como los que ahora mismo constatamos, ¿no? Que se haga mejor regulación, que esa regulación tenga en cuenta un principio de proporcionalidad. Europa ha sido durante muchos años no solo nuestro referente, sino lo que pensábamos todos que nos ayudaba a mejorar. Ahora mismo la situación es compleja, porque estamos en una Europa distinta, quizá con un liderazgo más frágil y encima amenazada por cosas que jamás habíamos imaginado que podrían ocurrir. Danos tu visión sobre la situación de Europa, el futuro y en qué medida puede seguir siendo ese referente y esa tabla de salvación para un país que tiene que superar retos como el nuestro. Yo tengo, lo recuerdas y es cierto, una profunda convicción europeísta. Y soy un hombre de fe. Pero mi convicción europeísta y mi condición de hombre de fe no está reñido con que en estos momentos pues no tenga una percepción muy positiva del futuro de Europa, lamentablemente. Hay cosas que corregir y no sé si estamos a tiempo de corregirlas. Una de esas cosas a corregir, y lo ligo con la anterior respuesta, es también la hipertrofia reguladora. Porque es cierto que con la crisis de Ucrania y las consecuencias no va a haber una desglobalización, eso no va a darse, pero sí va a haber un cierto ajuste de la globalización en los términos que la conocíamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, la pandemia también ayudó a ello, de que uno no puede estar pendiente de algo que es fundamental para su proceso productivo y que se fabrica en China y que luego por razones sanitarias o por razones geopolíticas eso no se puede importar. Por tanto, iba a haber un ajuste de esa globalización, pero en cualquiera de los casos la globalización persiste. Y en esa globalización hay que intentar ser competitivo. Y para ser competitivo, pues hay que intentar que las normas que te dotas, regulatorias, no incidan en sentido contrario, porque tú tienes que competir con gente que tiene normas regulatorias distintas. Los anglosajones no regulan tanto y regulan mejor que la Unión Europea, que entra excesivamente al detalle, ¿no? Pero eso puede extenderse no simplemente en el ámbito de la reflexión de la regulación. Es una Europa que, como todo el mundo, tiene compromisos muy notables a corto y a medio plazo.
has citado sucesos que no esperábamos y que nos han puesto en evidencia respecto a nuestra dependencia energética. Estamos corrigiendo eso. Esa dependencia energética, además, a raíz de una guerra como la de Ucrania en territorio europeo, ha puesto de relieve no simplemente la dependencia, sino ha puesto de relieve que la transición energética como instrumento de lucha contra el cambio climático hay que quizás repensarla, porque vuelvo a lo de antes. La lucha por el cambio climático es una lucha global. De poco me sirve que yo sea el primero de la clase compitiendo con alguien que desde China o de los Estados Unidos no tiene las mismas reglas, las mismas imposiciones, porque yo quedaré muy bien siendo el primero de la clase, pero yo voy a salir perdiendo, mi industria va a salir perdiendo. Por tanto, hay que intentar adaptar los cambios necesarios, porque no se puede negar la existencia del cambio climático y, por tanto, muy alejados del negacionismo, sí que hay que ser conscientes que hay que repensar todo lo referente a la transición energética, porque, reitero, la lucha o es global o no es lucha contra el cambio climático. Y si no lo entendemos así, a lo único que vamos a perjudicar a nuestra industria. Hablaba también de otra cuestión, y es en el mismo contexto de retos. Se habla mucho de autonomía estratégica y que ese es el gran reto de Europa. Bueno, autonomía estratégica, ¿qué significa? Al principio se planteó básicamente en términos de seguridad, luego se ha extendido pues, al ámbito alimentario y en las sedas es un buen ámbito para hablar de ello, ¿no? Claro que tenemos necesidad de ser autónomos, debido precisamente a lo que hemos visto también en materia de los precios aumentan en los supers, a pesar de que alguien no entienda cuál es la razón, o aún entendiéndola tenga interés en desviar la atención, suben porque suben los precios de origen, porque suben los fertilizantes, porque suben los cereales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso conlleva la necesidad de una autonomía estratégica. La autonomía estratégica te plantea otro reto a nivel europeo. ¿Hay que hacer lo mismo geopolíticamente que está haciendo los Estados Unidos? Vamos a ver, yo siempre digo que con los Estados Unidos tenemos valores en común a defender, pero intereses distintos, a veces son muy distintos incluso. Por tanto, hay que creerse en serio la autonomía estratégica, continuar pendientes de lo que es nuestra alianza atlántica, sabiendo que todo se ha desplazado hacia el Pacífico y, por tanto, en ese desplazamiento, en esa transición del Atlántico al Pacífico, hacer la nuestra, que no necesariamente tiene que coincidir con la de Estados Unidos. Son retos muy, muy importantes y muy candentes que tiene Europa, ante los cuales, reitero, a pesar de mi convicción europeísta que decía al principio de esta respuesta y de mi fe como hombre de fe, pues tengo dudas de que seamos capaces, porque no lo estamos haciendo tan bien como deberíamos hacerlo. Bueno, pues tenemos mucho que mejorar. Con tu ayuda y con tu liderazgo estoy seguro que podremos hacerlo. Josep, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y sobre todo por haber aceptado la presidencia de ASEDAS, que empieza ahora contigo una nueva etapa y que estamos seguros de que va a ser no solo fructífera, sino que nos va a ayudar a mejorar la manera en la que servimos a la sociedad, como llevas haciendo durante toda tu vida política y ahora pues representando a nuestros intereses. Para mí es un placer y un honor y yo haré todo lo que pueda, pero vamos, la convicción de que se harán cosas positivas que se están haciendo y se harán todavía más y que se mejorarán es a partir de las empresas extraordinarias que componen ASEDAS, no de su presidente. Quien va a hacer el trabajo son los técnicos y las empresas, que es lo que están haciendo. Muy bien. Pero un placer, un honor. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Pues hasta aquí esta nueva entrevista en Diálogos en Proximidad y os emplazamos a una muy pronto. Muchas gracias.